El día de hoy me gustaría platicarles acerca de la importancia que tuvo la gráfica para el movimiento estudiantil del 68 y en particular de la importancia que tuvo el humor dentro de la gráfica del movimiento estudiantil del 68. Antes que nada hay que entender que esta gráfica fue, digamos, parte de la propaganda que hizo el movimiento para contrarrestar el enorme peso del aparato de propaganda del Estado de aquel tiempo. Eh, la prensa mexicana de los tiempos de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz era en realidad un producto típico de la Guerra Fría. Funcionaba como un aparato de propaganda muy eficaz que repetía casi sin fisuras el discurso oficial. El control de la opinión pública era parte de una estrategia del Estado. De hecho, hay un investigador que se llama Jacinto Munguía que encontró en los fondos de los órganos de inteligencia de la Dirección Federal de Seguridad, que fue un brazo de la CIA y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales del Archivo General de la Nación, encontró el documento que contiene los lineamientos de la estrategia de comunicación de las administraciones presidenciales del PRI en la década de 1960. En el centro de esta táctica estaba la idea de que mediante la propaganda el gobierno podía establecer una suerte de tiranía invisible sobre la población. El documento no es cualquier cosa, entre otras cosas parece que fue escrito ni más ni menos que por Enoe Uranga, que era un filósofo muy sofisticado, un hombre sumamente inteligente, ¿no? Entonces, lo que sí es un hecho es que para lograr este control sobre la población, sobre la opinión pública, las ligas entre los periodistas y los funcionarios pues eran realmente muy, muy estrechas y unos y otros pues, se hacían constantes favores. De hecho, a los periodistas les pagaban mal en los periódicos y una parte importante del sueldo de los periodistas era compensada por la fuente informativa, una secretaría, un ministerio, una dirección de obras, no sé. Y eran contados los informadores que se salían del huacal y que se atrevían a expresar críticas o a hacer denuncias al gobierno. Y además, cuando se salían del huacal, pues primero pasaban por la censura, digamos, de las redacciones de los periódicos, que además tenían vínculos muy estrechos con los círculos del poder. Ahora bien, este control, que era muy eficaz a nivel nacional, no servía para nada a nivel internacional. Y en 1968, que era cuando se iban a celebrar las Olimpiadas, México estaba en el centro de la atención mundial, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano buscó, entre otras cosas, darle una buena imagen al país, ¿no? Es decir, es un hecho de que hay un sector de la prensa internacional que estaba muy molesto porque se iba a hacer una olimpiada en un país del tercer mundo y para limpiar la imagen de la nación y promover las olimpiadas, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Mexicano, que dirigía Pedro Ramírez Vázquez, echó a andar una campaña publicitaria que era muy moderna y eficaz, una campaña que vestía al país. Entre otras cosas, contrató los servicios de un diseñador gráfico de vanguardia, muy avanzado, británico, que se llama Lance Wyman. Y Lance Wyman creó todo un sistema de imagen muy, muy eficaz, de muy alta calidad, que ayudó a poner en alto la imagen de la nación y que después, por supuesto, se convirtió en un referente del diseño gráfico a nivel internacional. Entre estas imágenes clásicas están, por ejemplo, este cartel de México 68, en las cuales las letras se van reproduciendo al estilo del pop art, que era una corriente artística muy en boga en aquel tiempo. Está, por ejemplo, la paloma
del 68, ¿no? Y pues se hicieron llaveros, invitaciones, carteles. Hizo un trabajo enorme Lance Wyman para vestir la Olimpiada del 68. Bien, resulta que cuando el movimiento estudiantil estalló, el gobierno de Díaz Ordaz entró en pánico. Y hay que decir una cosa, como el movimiento era un fenómeno totalmente nuevo, la élite política mexicana no lo entendió y reaccionó con una torpeza infinita. Según varios testimonios, hoy sabemos que Díaz Ordaz pensó que se trataba de una conjura comunista internacional para cancelar las Olimpiadas y sumir al régimen del PRI, a su gobierno, en el peor de los ridículos a nivel mundial. Entonces el mandatario reaccionó con una furia increíble. Entre otras cosas, se alió con la derecha radical, que fue la punta de lanza contra el estudiantado, y echó a andar la maquinaria represiva del Estado y el aparato de propaganda del Estado mexicano, que ya vimos que era muy eficaz, contra los revoltosos. La prensa internacional, por su parte, recogió las demandas de los estudiantes, pero los medios nacionales le hicieron el vacío y condenaron al movimiento de manera unánime. La campaña de difamación contra los estudiantes fue brutal, fue tupida, y los voceros del régimen no se ahorraron estrategias de descréditos, infundios, insultos, mentiras ni descalificaciones. Por supuesto, los estudiantes reaccionaron a su manera. En las marchas era muy común el grito de prensa vendida y los estudiantes buscaron revertir en buena medida el discurso oficial a través de mecanismos diversos. Hicieron una intensa labor de agitación y propaganda popular. Cuestionaron las versiones dominantes, denunciaron a la prensa nacional, hacían teatro callejero, canciones en los camiones y pues echaron a andar una maquinaria de gráfica popular muy al estilo de lo que había sido el taller de la gráfica popular en las décadas de 1930 y 1940. Ahora bien, el reto no era fácil, es decir, la andanada de la prensa, la radio y la televisión era brutal. Y pues los estudiantes se defendieron con lo que tenían a mano. Y lo que tenían a mano era realmente poca cosa. Es decir, estuvo muy activo en el 68, por ejemplo, el taller de estudiantes de artes plásticas de San Carlos. Sobre todo, había un taller de gráfica que dirigía ni más ni menos que Adolfo Mesíac, que había sido un grabador que estuvo en el taller de gráfica popular y que después se salió del taller de la gráfica popular. Y en ese taller pues, hicieron un montón de grabados y un montón de cosas. Ahora, hay que decir lo siguiente, sin lugar a dudas, las corrientes artísticas de la época eran muy fuertes a nivel global. Estaba, entre otras cosas, el pop art, estaba el op art, estaban las tesis de Siqueiro sobre el arte público, estaba también un arte de agitación y propaganda en todo el mundo y pues las corrientes abstraccionistas. Pero, con todo, sin lugar a dudas, la tradición más fuerte de la gráfica de protesta en México, pues era la que habían desarrollado los miembros del taller de la gráfica popular, ¿no? Ahora, ocurrió una cosa muy curiosa. En estos colectivos había grabadores de la talla de Leopoldo Méndez, Gabriel Fernández Ledesma, José Chávez Morado, Alfredo Salce, y ellos habían hecho muy buena propaganda antifascista en los años 30 y 40. Pero ocurrió una cosa muy curiosa. De todos estos cuates, de todos los miembros del TGP, el único que le entró a apoyar al movimiento estudiantil fue, sin lugar a dudas, Adolfo Mesíac. Todos los demás se hicieron de lado. Si revisamos la gráfica del 68, veremos que el trabajo de Mesíac era espléndido. Yo recuerdo, por ejemplo, un grabado
en el que una mano estudiantil le quita la máscara al granadero para exhibir el rostro de un gorila represor. Recuerdo otro cartel que denuncia a los generales Cueto, Mendiolea, Frías y a Corona del Rosal y Luis Echeverría como agresores del pueblo mexicano. Tiene un grabado Mesíac que era clásico, que lo había hecho casi 10 años antes, que es un retrato de un joven con cadenas alrededor de la calle, un candado en la boca, ¿no? Un joven que nos mira de frente así como alarmado. Y esta imagen la recicló Mesíac para el movimiento del 68. Ahora bien, es curioso porque cabe preguntarse por qué los miembros del taller de gráfica popular, que estaban vivos y activos, no se incorporaron al movimiento estudiantil. Y la razón, creo yo, es muy sencilla. Yo estoy convencido de que estos grabadores tenían diferencias de fondo con el movimiento estudiantil. De hecho, yo un día me entrevisté con Adolfo Mesíac y le pregunté a Mesíac sobre el tema, y el propio Mesíac me contó que tanto Leopoldo Méndez como Alberto Beltrán, que eran los dos grandes líderes históricos del taller de gráfica popular, le habían dicho en corto que estaban preocupados por sus vínculos con el movimiento estudiantil del 68 y le sugirieron que se alejaran de los estudiantes, porque ese movimiento les parecía muy sospechoso. Y esta actitud, tanto de Méndez como de Beltrán, básicamente estaba ligada, entre otras cosas, a la postura que tenía Vicente Lombardo Toledano en aquella época, que veía en la rebelión estudiantil una desviación peligrosa de las tesis clásicas del marxismo-leninismo en su versión más vulgar, que era la que él encabezaba. Y otros izquierdistas de la época iban más lejos y planteaban que detrás de los estudiantes mexicanos estaba la mano de la CIA, ¿no? Y aquí lo que ocurrió es una cosa muy sencilla. No solamente el movimiento estudiantil desconcertó al gobierno, sino que también desconcertó a la vieja izquierda mexicana, que además tenía vínculos muy fuertes con la Unión Soviética, que en aquel momento estaba en muy buenas relaciones con el gobierno de Díaz Ordaz. Y entonces, en esta lógica, los movimientos estudiantiles pues estorbaban los proyectos y estrategias de Moscú, de la URSS y de Lombardo y de esta izquierda mexicana. Y es muy probable que sea por eso que Lombardo y sus seguidores se hayan mantenido lejos de los estudiantes mexicanos y no los defendieron ni siquiera después de la matanza del 2 de octubre. Esa es una cosa muy grave. No hay que olvidar, entre otras cosas, esto me lo contó Raquel Tibol a un nivel personal, que el 2 de octubre de 1968, Luis Echeverría cenó ni más ni menos que con a David Alfaro Siqueiros. Y si mal no recuerdo, Julio Scherer recoge esta historia en una entrevista con Siqueiros, y Siqueiros le cuenta que de repente está Siqueiros cenando con Echeverría, que de repente Echeverría es llamado por teléfono y entonces para de la mesa y regresa así muy serio diciendo: se ha cometido un crimen, ¿no? Pero pues no dijo más. ¿El crimen contra qué? Contra el ejército, contra las instituciones, contra los estudiantes, en fin. Lo que quiero decir con todo esto es que los estalinistas mexicanos estaban mucho más cerca del régimen de Díaz Ordaz que de los rebeldes. Por supuesto, esto contrasta con la actitud de algunos jóvenes comunistas como Pablo Gómez, de algunos viejos cuadros muy preparados de la izquierda como José Revueltas, y algunos intelectuales emergentes como Carlos Monsiváis, que apoyaron con todo la huelga universitaria. También algunos escritores del boom y algunos pintores de la ruptura apoyaron a los estudiantes en declaraciones y manifiestos. Ahora, lo que sí es muy curioso
es que los estudiantes abrevaron de la tradición estudiantil, de la tradición gráfica del taller de la gráfica popular, pero desarrollaron una gráfica propia. Y es una gráfica propia que tenía iconos propios y sobre todo tenía un tono que era único. Los estudiantes protestaban contra una autoridad que era rígida y que era sumamente irracional. Y hay que recordar que el gobierno de la Revolución Mexicana ya se había vuelto un gobierno ceremonioso, sofocante, e incluso la caricatura política tenía una aura de seriedad, y los editorialistas gráficos de la vieja guardia, como Ernesto García Cabral, o Arias Bernal, o Facha, o Freire, elogiaban todo el tiempo al gobierno. Por supuesto, en este ambiente sofocante, el humor era un espacio de libertad. Y en particular en la prensa de aquella época resultaba refrescante el trabajo de los dibujantes que los caricaturistas de la vieja guardia apodaban los moneros. Me refiero al trabajo de Abel Quesada, Alberto Isaac y sobre todo Eduardo del Río Ríos. A nivel político, Ríos era sin lugar a dudas el más radical a la izquierda y el más comprometido de los moneros, por lo que pronto fue expulsado de todos los diarios y pronto se encontró totalmente desempleado y tuvo que hacer una historieta para poderle dar de comer a la familia. La historieta es Los Supermachos, y una historieta política que a través de personajes ficticios se pitorreaba de la clase política mexicana. Hay que decir que Ríos era una figura de referencia para los jóvenes mexicanos y sus conferencias realmente llenaban teatros y auditorios. Los estudiantes, curiosamente, muy pronto se dieron cuenta de que el gobierno y sus voceros no tenían defensa ante los chistes, ante el humor, y enfrentaron a un statu quo que exigía respeto a sus formas, figuras y protocolos, pues echando desmadre. Hicieron de la burla, la parodia, el pitorreo, herramientas de la rebeldía. Yo recordaba, por ejemplo, que en aquella época los comunicadores, los locutores dominantes eran pues ni más ni menos que Pedro Ferriz y Jacobo Zabludowski. Pedro Ferriz, abuelo, y Jacobo Zabludowski. Los estudiantes gritaban, y esto yo lo escuché: ¿quién no tiene Madrás? Díaz Ordaz. ¿Quién no tiene Madriz? Pedro Ferriz. ¿Quién no tiene Madrowski? Zabludowski. Y hay que decir también que las piezas de propaganda más eficaces del movimiento estudiantil del 68, pues eran las que tenían humor. Y a mí las que más me gustan en particular son las que parodiaban la campaña de Lance Wyman, la campaña olímpica de Lance Wyman. Como recordarán, el logo oficial del Comité Olímpico Mexicano era una paloma de la paz enmarcada en un fondo negro en el que se veía el número 68. Los estudiantes lo que hicieron es que parodiaron esta imagen y la dibujaron con una bayoneta atravesando a la paloma. Lance Wyman había hecho toda una serie de imágenes para promover las gestas olímpicas, los eventos olímpicos, esgrima, atletismo, box, y los estudiantes utilizaron estas imágenes, hicieron pastiches de todas estas piezas en las que en vez de atletas veías granaderos, en vez de esgrimistas veías bayonetas, en fin. Todas estas piezas, por supuesto que tienen mucho chiste, tienen humor, y es claro que fueron hechas por los estudiantes, pero por estudiantes que sabían de gráfica, ¿no? Hay que decir otra cosa, es decir, así como los viejos grabadores del taller de gráfica popular dejaron solos a los estudiantes rebeldes, los caricaturistas modernos, los jóvenes, sobre todo Ríos, Naranjo y todos ellos, los apoyaron.
A mí Eduardo del Río Ríos me contó que él hizo algunos bocetos para carteles de los estudiantes y los estudiantes los hicieron. Pero claro, él contaba que disfrazaba su estilo para evitar represalias. Pero en algunas piezas se distingue claramente el trabajo de Ríos. También Naranjo hizo dibujos que los estudiantes de San Carlos trasladaron a la madera y que se convirtieron en piezas, en carteles clásicos del movimiento estudiantil del 68. Hay uno que es clásico, que es un tanque con un montón de rueditas ahí. Y bueno, pues ellos eran, apoyaron al movimiento y hacían este tipo de piezas, ¿no? Entonces, esto se debe, entre otras cosas, a que el lenguaje antisolemne de las caricaturas se ajustaba a la perfección al espíritu antiautoritario del movimiento. Y pues Ríos y Naranjo y Helio Flores y AB sacaron a circulación la revista La Garrapata, donde criticaron al régimen de Díaz Ordaz. Ahí, entre otras cosas, Naranjo hizo una historieta larga, la única historieta larga que le conocemos a Naranjo, que son las crónicas de Nanilco Tatatilco, que son las crónicas de Nonualco Tlatelolco, claramente, ¿no? Y también Helio hacía una serie de caricaturas brutales en contra, y sobre todo muy valientes, en contra del régimen de Díaz Ordaz y después de Luis Echeverría. Y aquí hay que decir una cosa, los estudiantes lo que querían era una prensa responsable y honesta. Y hay que decir que los caricaturistas de izquierda ligados al movimiento estudiantil eran responsables y honestos. Y por eso sobrevivieron a la vieja prensa. Mientras toda la vieja prensa de la época se acabó derrumbando y desacreditando, pues estos moneros pues siguieron trabajando. Y siguieron trabajando, bueno, y hicieron escuela, porque después Helio entró al Universal, Naranjo entró a Excelsior, hicieron escuela, y bueno, pues sentaron las bases, creo yo, de lo que es la caricatura mexicana moderna, ¿no? Entonces fue así, creo yo, como en el largo plazo, los periodistas libres y un sector de la sociedad mexicana contribuyeron a abrir los márgenes de libertad de expresión en la sociedad mexicana. Y bueno, pues esto es todo lo que les quería comentar. Muchísimas gracias. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.